enseñes bien lo que tú quieres para nosotros en el reino de Dios, Padre, y que miremos cómo tú eres el que eres soberano sobre todo lo que pasa en el universo, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque si quieren pasar alrededor las hojas, estamos hoy hablando en el reino de Dios en el Antiguo Testamento, sobre las naciones y su relación al reino. Y quiero comenzar con un pasaje en Ezequiel capítulo 28, donde Ezequiel tiene una visión y le dice: hijo de hombre, versículo 1, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que este sea oculto. Y luego dice más abajo de este hombre que él estuvo en Edén, y que nos habla de que era uno de los serafines, los ángeles que cubren. Hay muchos comentaristas que piensan que este pasaje, como también el que está en Isaías 14, hablan de Satanás en vez de un hombre, un príncipe literal. Yo creo que en los dos casos la referencia es doble. Sí está hablando de un rey de un país, pero también está hablando de la fuerza espiritual detrás de ese país. Pero lo más interesante que yo quiero mirar aquí es cómo habla de Edén y de la tierra, del ángel que cubre. Y cuando hablamos de Edén, estamos hablando de la figura de la tierra y el universo como el templo de Dios. Entonces, Edén es el lugar santísimo y casi toda la cosmología, hablamos de esto la vez pasada, la cosmología de Babilonia, de Egipto y también de Israel, miraba al universo como el templo o como la habitación de Dios. Ahora, en los babilonios o los egipcios eran dioses, no solo un dios, y era una forma más literal. Los griegos más tarde los pusieron en Olimpo, etc. Los judíos siempre pensaban que Dios no podía ser contenido en el universo, pero también pensaban del universo como su hogar, su santuario. Y luego el tabernáculo y el templo más tarde eran figuras aún más limitadas de ese mismo pensamiento. Y veían al universo siempre como un lugar que tenía una corte externa, y luego el lugar santo, y luego al final el lugar santísimo. Y así ellos formaban su visión del universo. El universo no era un caos como lo miramos hoy, un espacio vacío con estrellas explotantes, porque nosotros miramos las galaxias, y la verdad es que desde el punto de vista científico lo único que es una galaxia es un montón de espacio con varios millones de bombas atómicas que están explotando. No ven nada sagrado hoy en día, ¿verdad? Este es el mito de hoy. El mito de hoy es: en el principio no hubo nada, y luego el nada explotó y hubo algo. Entonces se hablan de la nada como si fuera algo. Eso siempre. Tú ves a lo que dijo Stephen Hawking, ¿verdad? Estaba pensando en eso. Dice, si hay la ley de gravedad, no tienes que tener nada más. Pero la ley de gravedad es algo, y la ley de gravedad
de lo que yo sé, y no soy, quizás Hawking tenga una respuesta, pero para mí siempre la gravedad afecta cosas con masa, ¿verdad? Si no hay masa, no hay gravedad. Si no hay nada, los filósofos griegos dicen, nada es lo que sueñan las piedras, ¿okay? Absolutamente nada. Y el problema es que aún ahí hay piedras que están no soñando. Sí. Pero Hawking mete en su nada, mete las leyes de la gravedad, pero todo viene de la gravedad. Entonces, ese es el mito, es un mito moderno. Y no estoy usando de nuevo mito para señalar verdad o falsedad. Estoy usando mito en una forma sociológica. El relato creacional que dirige la filosofía de su cultura. Y ese es el mito moderno. El mito moderno es que su génesis es, en el principio, la nada explotó y creó el todo. Y eso se tiene que tomar tanto por fe como cualquier mito, sea cristiano o sea babilonio o egipcio. Nadie estuvo ahí y no hay manera científicamente de recrearlo. Entonces es un mito, es una historia, un relato cosmocultural, para ponerlo así, que dirige cómo la cultura florece. Y en las culturas del Medio Oriente, en el tiempo del libro del Pentateuco y más tarde, este era el mito, que el universo fue creado como el templo o el dios, o en caso de los judíos, o de los dioses en caso de Babilonia, y todos lo miraban así. Entonces el huerto era el lugar santísimo, y ahí estuvo el hombre en comunión con su Dios, pero Dios les dijo que si fueran fructíferos y multiplicaran, y eso equivale a una ciudad, ¿verdad? Y al final de cuenta, cuando vemos en Apocalipsis 21 y 22, vemos todavía características del huerto, ¿verdad? Vemos el árbol de la vida, vemos el río, lo que fue mencionado al principio se ve al final, pero ahora está envuelta en la ciudad de oro, la ciudad con sus calles y su increíble tamaño y su espacio para millones y millones, múltiples millones de personas. Ahora, se pueden tomar simbólicamente los números, algunos lo tomamos más literal, no importa. De cualquier manera es un número grande, y si simboliza algo grande. Entonces lo que vamos a mirar hoy es que la evolución natural del huerto, si el hombre no hubiera caído, y también del huerto redimido, es una ciudad. Pero cuando salieron del huerto, le fue dicho a Caín que básicamente él iba a vagar por el mundo. Y vemos por primera vez en la Biblia, y en la hermenéutica siempre el principio de primera mención es una buena. Cuando se menciona por primera vez un tema, eso guía su entendimiento por la Biblia. Vemos por primera vez el tema del desierto, el tema del lugar salvaje, el lugar sin huerto, porque se le dijo básicamente a Caín que él no iba a poder pararse a plantar. Él no podía, Dios no le dio a él como su castigo, no le dio a él el privilegio de formar huerto. Pero ¿qué fue la primera cosa que hizo él? Formó una ciudad. Se menciona en Génesis 4:17 que Caín formó una ciudad, la nombró por su hijo Enoc, y vemos aquí la primera mención de una organización social alternada a la de Dios. Era
una rebelión, porque Dios le dijo a Canaán, tú vas a vagar. ¿Y qué hizo Canaán? Caín, digo. ¿Qué hizo Caín? Dijo, no, yo me voy a establecer, me voy a plantar aquí, yo y mi hijo, y vamos a hacer una ciudad. Y una ciudad es un huerto artificial que depende de otros para sobrevivir. Si Canaán no podía plantar, si Caín, digo, sigo diciendo Canaán, si Caín no podía plantar, él iba a tener que depender de otros que plantan para que él sobreviva. En la ciudad divina, el Nuevo Jerusalén, la ciudad tiene su propio, simbólicamente, su propio medio de sustento. Si tú miras en Apocalipsis, ves que el libro, el árbol de la vida, los frutos del árbol de la vida era para la salud de las naciones. Entonces, la ciudad provee por sí mismo en el plan de Dios. Pero en el plan rebelde, la ciudad hoy en día, tú aquí, nosotros aquí, cuando vamos a querer comer, vamos al H-E-B o vamos a cualquier supermercado donde vas y compras cosas. Esas cosas han tenido que ser traídas de afuera, no crecen mucho en la ciudad. Mi esposa tiene un jardincito atrás y crece plátanos y algunos jitomates y varias otras cosas así, pero no, si tuviéramos que vivir de eso moriríamos muy pronto, ¿verdad? Es una afición más que una profesión de sobrevivir. Entonces la ciudad de Caín tendría que depender de huertos externos para proveer su sustento. Si no, no sobrevivía. ¿Podríamos hablar de comercio ahí del inicio? Bueno, tiene que empezar el comercio, porque nadie te va a dar simplemente sus frutas. Ellos van a querer de regreso algo. Es muy interesante que en los mitos griegos, el primer hombre que hacía espadas era un ciego. Él no podía salir a batallar, pero los soldados no querían gastar su tiempo haciendo espadas. Entonces lo provieron por él y él les hacía espadas. El comercio comienza con yo tengo algo que tú necesitas, tú tienes algo que yo o necesito o quiero, y estamos listos para intercambiar. Y muy pronto después de eso se determina una moneda, por el hecho de que si yo no tengo nada que tú quieres, entonces yo tengo que tener una manera de mover eso a un paso, ¿verdad? Y yo te doy dólares y esos dólares tú los das a alguien más que puede conseguir lo que tú querías, lo que yo no podía. Entonces el comercio empezó con intercambios. Mi maíz, mi trigo por tu vino, mi trigo por tu plomería o tu hacer la casa, pero muy pronto después tuvo que desarrollarse la moneda, el dinero, y puede ser cualquier cosa, digo, simplemente que sea algo en que las dos personas estén de acuerdo, que tiene valor, ¿verdad? Entre los indígenas de Norteamérica, algunos usaban conchitas, y las conchitas eran el intercambio. Doc, ahí, al construir la ciudad Caín, comienzan así varias cosas, ¿no? Como la tecnología, por ejemplo, en su forma más primitiva. Sí, sí, claro. Bueno, no comenzó, pero se desarrolló. La tecnología comienza cuando uno empieza a labrar, porque uno necesita también arados y palas y lo que sea. Entonces, cubetas. El origen, podríamos decir, de la tecnología fue en el huerto, ¿no? El origen de todo lo que tiene que ver con cultura se encuentra en el huerto, porque eso es la naturaleza de la cultura. La cultura es el transformar lo salvaje a tu propia forma. Esperamos bajo la mano y la distinción de Dios, pero la mayoría de las veces en el mundo no. Entonces,
la tecnología es implícita en lo que sea más que lo más básico. Claro que tú puedes plantar semillas a mano con tus puras, pero luego aún para la irrigación más fácil tienes que adaptar algo, una cuneta, luego un acueducto. Sí. Entonces la ciudad simplemente forma un nexo para la más tecnología, porque ahora tienes un grupo que se tiene que interrelacionar y se van a construir cosas como calles o casas, y luego claro, la recreación ha sido, para bien o para mal, el impulso para mucha tecnología. Mucho de lo que tenemos hoy en el internet fue diseñado por pornógrafos que querían diseminar con eficiencia su porquería, y esa es claro, es recreación, un poco es recreación mórbida y bajo el poder de Satanás, pero está en lo que Roberts le llamaría la esfera recreativa. El jugar muchas veces, el jugar también desarrolla tecnología, estadios, cámaras de televisión. Mira cuánta tecnología se ha desarrollado nada más para hacer más interesante el filmar de un juego de soccer o de fútbol americano, ¿verdad? Y ahora todo el arte que va, los números ya no son números nada más, ¿verdad? Salen y saltan y todo eso. Pero la ciudad entonces es un ímpetu para el crecimiento de la tecnología, aunque no su origen. Y la ciudad muy pronto vino a ser el símbolo de reinos. Casi todo reino del día en el tiempo de Moisés se basaba en una ciudad. La ciudad era, si tú tenías un reino, la ciudad era el centro, porque si alguien atacaba, todos venían y se protegían detrás del muro de esa ciudad, y luego había un gran sitio y las cosas así pasaban. Entonces Jerusalén era el centro del reino de Israel, y decir Jerusalén es decir Israel, igual con Babilonia, ¿verdad? Y ahora hay el simbolismo en Apocalipsis de dos reinos, cada una representada por su ciudad central idealizada, ¿okay? Babilonia, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la gran ramera, y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22, la gran esposa. Y el simbolismo de esos dos y el paralelismo, las dos son grandes ciudades, las dos son bellas, tienen su tipo de belleza. Claro que el tipo de belleza de una ramera es un poco distinta que el tipo de belleza de una esposa, pero los dos se representan con joyas y oro y cosas así. La diferencia viniendo siendo que el centro de Babilonia, ¿cómo lo representaban? ¿Qué era el centro de la ciudad ramera? En el Apocalipsis, ¿qué es lo que uno ve más que cualquier otra cosa en la descripción de Babilonia? ¿Templos? No, estoy hablando en Apocalipsis 17 y 18, de la ciudad idealizada de Babilonia, representando la gran ramera. Una ciudad populosa. De oro. Claro, populosa, las dos son populosas, la Nueva Jerusalén también. Pero ¿qué se habla mucho? ¿Qué es el centro de...? ¿Por qué todos estaban de luto cuando cayó la gran Babilonia? ¿Qué se dice? ¿Quién estaba de lejos llorando
Los mercaderes estaban de lejos llorando porque ya nadie compra sus cosas. Y en toda la ciudad se expresa, estaban vendiendo joyas y especies y todo eso, y al final vendiendo ¿qué? Las almas y los cuerpos de los hombres. ¿Qué es la característica central de una ramera? Vender su cuerpo. Lo que ofrece, lo ofrece por precio que a ella la agrandece. Ese es el centro de la ciudad rebelde. Lo que me engrandece a mí, si tú me ayudas a engrandecer a mí, yo te doy mis favores. Por eso es ramera. La ramera hace los mismos actos que una esposa, hablando en el área el área sexual. La ramera hace exactamente lo mismo que una esposa hace en la cama. La diferencia viene siendo ¿qué? El por qué. El motivo. Es direccional. Es direccional. La dirección de la ramera es hacia ella. La ciudad rebelde, el estado, el reino rebelde, es un reino que busca su propia gloria. En opuesto, cuando ves la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, Juan dice, yo vi la Nueva Jerusalén bajando del cielo, ataviado como una esposa para su marido. Entonces la dirección de la ciudad celestial siempre es hacia el marido y el marido hacia ella. Yo seré tu Dios, todas tus lágrimas enjugaré, ya no habrá más dolor. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Entonces la ciudad difiere y el tipo de reino difiere en su dirección, y lo vemos en la política. Aún en naciones como la nuestra, donde debería ser idealmente, la Constitución dice el presidente es un siervo del pueblo. Tú dime, el presidente se piensa siempre el jefe del pueblo. El presidente no tiene un palacio, la Casa Blanca no es un palacio, pero lo podría ser, ¿verdad? Tú ves, los presidentes piensan, yo merezco tus votos. No, tú no mereces mis votos. Yo voy a buscar a el que merece que yo vote por él. Yo voté por ti porque yo pensé que tú ibas a hacerme. No porque tú mereces nada, ¿verdad? Entonces, se ve esta ciudad y es el comienzo de naciones. Dios autoriza autoridad en la C aquí. Instituyó en Génesis 9 la espada. Dios ahora da, después de Noé, le da al gobierno humano por primera vez escrito la responsabilidad de castigar hasta punto de muerte el crimen de matar. Entonces, aquí es la primera vez en la Biblia donde se ve una distinción entre pecado en general y crímenes. Hay muchas cosas que vienen siendo pecado que no son crímenes. Y aún en una ciudad ideal, ¿qué sería la diferencia entre un crimen y un pecado? ¿Cómo se difiere? Como que tiene consecuencias legal, puede ser. Aunque bueno, tiene consecuencias legales, pero ¿por qué? ¿Por qué ha de tener un pecado consecuencias legales y otro pecado no? Porque afecta a otras personas. Ok, porque afecta no solamente todo pecado que uno hace afecta de una forma u otra a otra persona. El crimen me refiero. Pues un crimen es que viola la ley establecida. Ok, pero ¿por qué se establece en la ley algunas cosas malas como crímenes y otras cosas malas no se establece
como crímenes en la ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo. Afecta la sociedad en total en una manera abierta. Eso se hacen crímenes. Hay pecados que uno hace que claro que en general afectan a todos. Si yo escondo alguna verdad o si yo hago eso, puede afectar a mi familia. Pero el gobierno no tiene la responsabilidad de hacer de eso un crimen. ¿Okay? Por ejemplo, hay pecado emborracharse. ¿Okay? Es un pecado. La Biblia lo dice. ¿Cuándo llega el pecado a ser crimen? Cuando manejas borracho. Si manejo borracho. Pero si cometes algún tipo de infracción o un daño. Si hago algo, sí, y no necesita necesariamente ser un daño físico. Manejar borracho es una infracción. Sí, si yo me emborracho y me quito toda la ropa y salgo a la calle donde hay niños, ¿ok? Entonces ya... No te imaginas ya una guerra. Ya se complicó la cosa. Sí. Si yo agarro una botella de tequila, me meto en mi casa y me la tomo hasta la lombriz, hasta el gusanito, y ahí me quedo en mi casa dormido y el día siguiente me despierto con la cruda y ahí pequé. Tequila no tiene. ¿Pequé? Claro que pequé. Sí. Claro que pequé. ¿Hice crimen? No. Porque el gobierno tiene, y aquí en Génesis 9 empieza la distinción. No todo pecado es crimen y el Estado no tiene el derecho a entrar a lugares donde yo solamente me daño. Ahora, es difícil poner la línea. Si yo soy soltero y no tengo nadie y yo me emborracho, como dije, con la tequila y lo hago noche tras noche y me destruyo el hígado y pues ahí se fue. Pero si yo tengo hijos que dependen de mí para sobrevivir y mis hijos no han comido en 3 días o 4 días y están corriendo por la casa con pañales sucios y cosas así, mientras yo estoy en mi embriaguez, entonces ahora sí, la misma acción, aunque yo no los toqué, la misma acción ahora viene siendo una negligencia y un crimen. Entonces la línea se tiene que determinar y es difícil a veces hacer la determinación, pero es cuando hablamos de reinos, hablamos de ley, y no solo ley en la forma de decirnos qué es pecado y qué no, sino empezamos específicamente a ver la función de ley, una función societaria. Y es una de las cosas que hoy en día hay un problema de distinción cuando hablamos de teonomía y varias cosas así. Porque la ley tiene 2 funciones. Una es de enseñar qué es el bien y qué es lo que Dios quiere, hablando de la ley de Dios. Pero la ley también tuvo una función específicamente societaria en el país de Israel. En el país de Israel Dios dio leyes que regulaban su propio su gobierno, eran crímenes. La ley no solo le enseñaba a Israel lo que era un pecado, lo que también nos enseña a nosotros. La ley de Dios aquí enseña qué es un pecado en general, pero también enseña a la nación de Israel que era un crimen en esa economía de ese reino. Y no se pueden siempre juntar las 2 cosas, porque había cosas que pasaban milagrosas en la nación de Israel que Dios no prometió, por ejemplo, a Estados Unidos. Por ejemplo, los reglamentos del 7º año en la nación de Israel. Dios dice, en la ley, dice, esta es la ley, el 6º año recoges tu cosecha y vas a tener suficiente por 3 años. Ese año, el año venidero donde la tierra tiene que descansar, y el 3er año mientras tú crezcas de nuevo tus plantas. Esa es la ley. En Israel, Dios iba a hacer cada 6 años, prometió hacer
lo que básicamente hizo con el maná en el desierto. Un milagro. Iba la cosecha a durar por 3 años. En Estados Unidos Dios no ha hecho esa promesa. Entonces, si nosotros pusiéramos por ley, basado en el Pentateuco, que todos los campesinos tuvieran que cada 6 años parar de producir, nuestra economía estaría en grandes problemas. Y luego cuando el 7º año viniera y no hubiera nada, le diríamos a Dios, ¿y dónde está? Y Dios nos diría, tontos. Yo no les dije a ustedes. Yo no les dije a ustedes, les dije a Israel. Ahora, en ese caso, era técnicamente, aunque no lo enforzaron, era un crimen cosechar y plantar durante el 7º año. Hubo pena, había penas que se daban. Ahora, Israel no hizo eso, ignoró las penas y por 490 años no guardaron el 7º año. ¿Y qué hizo Dios al final de cuentas? Exilio de 70 años. El exilio en Babilonia por 70 años, correcto, los mandó allá. Entonces, se tiene que distinguir en cualquier sistema que vayamos a interpretar hoy en día la ley del Pentateuco, la diferencia entre la ley, como dice Pablo, como el señal de pecado, porque sin ley no hay conocimiento de qué es un pecado, y la ley como sistema de gobierno que nos enseña para nuestro país qué es crimen y qué no es. Ese es uno de los problemas con la teonomía hoy, es que es muy difícil hacer esa distinción. Podríamos decir como los teonomistas que en la Biblia hay un texto para cada cosa. Es lo que tratan de decir y es el punto del libro de Rushduni, del Instituto de la Ley Bíblica. Trata él de modernizar lo que está en el Pentateuco para tratar de aplicar, no en principios, pero en sus específicas, las leyes como tú harías con un código de leyes hoy en día. Y el problema es, si tú lees ese libro, y estoy diciendo, ese libro es es educativo leer, pero tú ves mucha especulación sobre cómo se tendría que aplicar. Hay varios problemas con tratar de interpretar para hoy el sistema de ese entonces. Uno es que la ley de Dios, claro que el Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta, pero ¿es perfecta para qué? Y la pregunta siempre se tiene que hacer cuando uno dice que algo es perfecto, se tiene que decir perfecto para qué. Este es un zapato, no digo que está perfecto, pero vamos a decir que sí. ¿Perfecto para qué? Para cubrirme los pies. No perfecto para usar para un vaso para tomar jugo. Se tiene que determinar el propósito antes de que se determina la perfección. Pero puede cambiar el propósito como el de la chancla en México. Bueno, sí, y lo cambiaron, pero todavía yo digo esto. La chancla sirve solo porque es algo rápidamente accesible. Pero todavía sirve mejor un implemento diseñado para el propósito. La vara. Sí, la vara, correcto. Entonces, la chancla es adecuada, pero no perfecta. Entonces, la ley de Dios es perfecta ¿para qué? Para la nación de Israel en su situación cultural donde estaba. Por ejemplo, la poligamia. La ley de Dios administra leyes, reglamentos sobre cómo tratar a la esposa menos querida en comparación a la esposa querida, porque la poligamia siempre hay ese asunto. Pero no por eso se nos dice que la poligamia es la situación perfecta. La ley tomó la situación en Israel como estaba. La ley aceptaba el hecho de que había hombres con 3, 4, 5 esposas que salieron de Egipto en la nación de Israel y que se tenía que reglamentar el tratamiento porque no se le podía decir divorcia a todas excepto una. Las otras 3 o 4, ¿qué les pasaba? Quedaban desamparadas. Quedaban desamparadas.
Entonces, la ley de Dios acepta la imperfección de la sociedad en cual fue hecha, en la cual ya había tal cosa como poligamia y varias otras cosas. Entonces, la ley de Dios no se puede idealizar como el reglamento para una sociedad ideal, porque no estaba reglamentando en su incepción una sociedad ideal. Y por eso cuando lo traes ahora a Estados Unidos, por ejemplo, si vas a ser teónomo, hay problemas de cómo tú vas a interpretar. Nosotros tenemos otras irregularidades que no tenían ellos, y por la cual sus reglamentos no aplican específicamente. Y algunos de lo que ellos tenían, nosotros ya no los tenemos. Aquí en Estados Unidos, excepto entre algunas sectas mormonas, no tenemos gran problema con tratar a la segunda esposa menos amada. Entonces, porque no hay segunda esposa menos amada. Entonces, es muy difícil. La ley, Pablo lo usa siempre como símbolo o no símbolo, pero enseñanza de qué es pecado. Nunca en las epístolas paulinas las trata de usar de cómo se debe gobernar las naciones romanas en el tiempo de que él está. Porque la ley tenía dos propósitos. El uno es de enseñar, y la palabra Torah básicamente tiene que ver más con la idea de enseñanza que con la idea de gobernación. Entonces, cada cultura va a desarrollar sus leyes. Algunas de ellas van a ser buenas, algunas van a ser malas. Y pueden ser juzgadas basados en qué pecados ayudan o prohíben. Porque cada ley, además de determinar crímenes, se puede ver detrás de eso cuáles son las cosas que esa sociedad o esa cultura considera también pecado. Porque aunque todo pecado no es crimen, todo crimen en la visión de esa sociedad es pecado. Okay. Sí. Entonces, la ley siempre te da una ilustración de las cosas morales que un país considera, una cultura considera buenas o malas. Y por eso hoy en día, cuando hay leyes que dicen que una mujer puede abortar hasta el minuto de nacimiento, nos enseña esa ley no solo lo que es un crimen, sino lo que este país considera virtuoso, y al revés, al otro lado de la moneda, pecaminoso. Y así se puede ver la ley como un espejo de la cultura en que Doctor, está. entonces erra la teonomía en ese sentido, ¿no? La Biblia no es un libro de reglamentaciones y principios para cada cosa, sino direccional. Direccional, y era en parte de él, era para la nación de Israel durante el tiempo. La economía desde el punto de Moisés hasta que cayó, era también su ley. Pero aún ahí no es completo. Los israelitas desarrollaron más leyes. El Pentateuco era el comienzo solamente de las leyes israelitas. Tuvieron que desarrollar leyes para tocar nuevas cosas que iban a venir. Tenían jueces. Aún el cuñado de Moisés dice: mira, cambia de la manera que estás haciendo los jueces, porque te vas a matar, ¿verdad? El suegro, ¿no? Más bien. El suegro, sí, el suegro de Moisés. Entonces, las leyes judías para el tiempo de Cristo ya habían, y luego tenían que combinar con las leyes romanas, tuvo que ver leyes de negocio intercultural. Impuestos, sí. No hay impuestos en el Pentateuco. Hay diezmos y ofrendas, y ahí ¿verdad? Todo tiene su centro religioso, pero después tuvo que haber impuestos. Aunque el diezmo es como un impuesto, ¿no? Sí, pero es un impuesto sagrado. Ajá, un impuesto. Es un impuesto. Lleva diferente función. Es un impuesto específicamente relacionado al cuidar de la tribu de Leví.
y No era del para templo. todos. No era para todos, no era para construir calles o Mantener el ejército. Pavimentación. mantener el Bueno, ejército. pero sí era para que hicieran sacrificios para todos. Sí, pero por Dios, Como es un sí. impuesto religioso. Sí. Ya. Ahora, después de eso vemos que empieza a ver en Génesis 9 con la maldición de Canaán, y ahí sí es Canaán y no Caín, el comienzo de y la profecía, la predicción de batalla tribal y nacional. Ya están tocando la cosa, pero todavía tengo 5 minutes. Todavía tengo un poco de No, tiempo, todavía falta. ya caí en esa campana. Voy al baño. Ok. En Babel se empieza a ver el comienzo de autonomía nacional y la fundación de las naciones con una ciudad, y de nuevo vemos que la ciudad tenía el mismo propósito en Génesis 11 que tuvo en Génesis 4 con Caín, para prohibir o para parar que la gente fuera esparcida. Nos vamos a hacer un nombre y vamos a quedarnos aquí en esta ciudad y no esparcirnos. Y luego vimos, y hemos hablado de esto antes, el problema de tecnología autónoma. Van a poder hacer lo que ellos quieren, no que sea un problema para Dios, pero es un problema para nosotros. Si tú tienes un puedo y no tienes un debo, cualquier cosa puedes hacer y la cosa no siempre será buena. Y luego se da la tabla de naciones. Ahora, rápidamente para resumir aquí el reino de Dios y las naciones. Aún en Babilonia autónoma, Dios es el que pone y quita reyes. Nos dice Daniel 4, donde Nabucodonosor se fue loco y él habla de cómo Dios es el que pone. Ahora, yo no sé si Trump se va a volver loco o no, o si ya lo es. Pero el Señor es el que pone y quita. El pacto noéico enseña que Dios tiene la prerrogativa para dar la espada a las autoridades y para reglamentar su uso. Hermano, perdón. Sí. En este punto de Dios quita y pone reyes, Ajá. si lo interpretamos de una manera errónea, podemos caer en el determinismo, ¿no, hermano? Claro. Como todo hecho humano, el cómo es una cosa que no estamos hablando ahorita. A veces lo hace, como lo hizo directamente en el caso de Nabucodonosor. Lo hizo loco y luego le quitó su locura. A veces es una mano directa, y a veces es en el proceso histórico, es providencia. Pero al final de cuentas la historia va como Dios lo planeó, porque Dios es soberano. El cómo no lo entendemos. Yo no creo que hay humano que pueda entender cómo Dios reglamenta las cosas o hace las cosas para que todo pase de acuerdo a su divino plan, pero y nos deja todavía a nosotros la libertad de escoger. Es algo inentendible para humanos, y por eso cualquier sistema, hablamos del calvinismo como sistema teológico y la predestinación y todo eso, todavía yo no he encontrado un sistema que a mí me satisface, porque es más de lo que yo puedo entender. Y si tratamos de hacer ordo salutis, de viene primero esto y luego lo otro, estamos hablando de una situación fuera de tiempo que nosotros no podemos ni comprender. Y a veces yo creo que estamos pisando tierras sagradas y guardándonos los zapatos y creyendo que entendemos algo que no podemos ni comenzar a profundizar. Pero el hombre es tal que quiere entender y lo va a hacer. Yo soy un calvinista o soy esto y lo otro. Si siempre nos acordamos que el sistema, cuando lleguemos a sus orillas, siempre va a tener lo que parecen ser paradojas y contradicciones. Entonces estaremos más humildes. Ok, 6 reyes autónomos y reinos hacen el reino de Dios. Y aquí es lo que estamos hablando tú, el siguiente paso. Hacen la voluntad aún cuando no quieren. Si tú lees un libro de Jacques Ellul, excelente sobre esto, que se llama La política de Dios y la política del hombre, donde habla, es un comentario sobre el libro de Segunda de Reyes,
y como muchas veces los hombres en tratar de ir en contra de lo que Dios dijo, salieron haciendo exactamente lo que Dios predijo de primera forma. Luego hablamos de Salem como un tipo de la ciudad de Dios en contraste a las ciudades del hombre, en Génesis 14, cuando vemos a Melquisedec. Y luego la meta del rey, redención y no destrucción de las naciones, es lo que quiere dice Malaquías. Se manifiesta en el pacto de Abraham. Y no solo es una meta para el día final. Dios busca redimir hoy sociedades, como lo hizo Jonás con Nínive. Correcto. Ok. Regresaremos de nuevo. Espero que puedan estar por lo menos